Bien, vamos a iniciar. ¿Quién nos apoya orando para iniciar? ¿Quién quiere orar ahora? Avi. Ok, adelante, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos cuides hoy, te pedimos que la clase de hoy sea de edificación para todos nosotros, que podamos aprender algo más acerca de ti, también edifiques a todos los que vean por la transmisión. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con la lección 40. Dice, Jesús anunció que Pedro le negaría 3 veces. Esta prueba le vendría a Pedro por ser impetuoso en su deseo de hacer algo por la situación del maestro. Jesús no necesitaba ayuda, pero Pedro pensaba diferente. Sin embargo, sus últimas acciones, sacar una espada y seguir a Jesús a la casa del sumo sacerdote, pondrán de manifiesto su necesidad. Ahora Pedro enfrentará el reto de dar testimonio acerca de Jesús a quienes lo cuestionan, mientras que dentro de la casa de Anás, Jesús está sosteniendo su testimonio. Entonces vemos 2 testimonios, el de Pedro y el de Jesús. Bueno, aunque es muy breve el testimonio, lo que nos dice Juan acerca del testimonio de Jesús con Anás. Vamos a ver Juan 18 del 17 al 32. Entonces empezamos con Luis. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: Yo he hablado al mundo públicamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Caifás. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Ok, hoy vamos a ver hasta esta parte. Ya la próxima semana vemos lo que pasa entre Jesús y Pilato. Ok, dice: Juan ha hecho lo necesario para que Pedro entre a la casa del sumo sacerdote. Recordemos que fue el que le dijo a la portera que le abriera a Pedro para que pudiera entrar. Y a partir de aquí Juan no nos dice qué fue lo que él hizo. No se menciona a Juan qué pasó allá adentro, si la gente sabía que era discípulo de Jesús. Pero narra como testigo ocular lo hablado entre Anás y Jesús. Por su parte, Pedro, que se había sentido muy seguro de llegar al punto de dar su vida por Jesús, recordemos que él dijo: si es necesario morir por ti, yo lo haré, maestro. Y Jesús le dijo: mi vida darás por mí. Y ahí es donde le avisa que le va a negar. Será cuestionado sobre su testimonio acerca de él. Bueno, ¿quién lo cuestiona? Primero Juan nos dice que es la criada que cuidaba la puerta.
ella es la que le hace la primera pregunta, quizás cuando va entrando. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy. No lo soy, dijo él. Ok, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Aquí va la primera negación de Pedro. Aquí es, aunque sí se señala alguna diferencia entre los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan, se señala diferencias en cuanto a esto. Juan cubre las tres negaciones, dando una narración quizás con un detalle mayor por haber estado él ahí presente, ¿verdad? Como hacía, ¿qué es lo que hacía? Frío. Como hacía frío, pese a la temporada, los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido. Y también, ¿quién estaba con ellos? Pedro. También Pedro estaba con ellos. Podríamos decir, Pedro sí era algo temerario. Se pegó ahí a los alguaciles o a los guardias y a los siervos. Estaba con ellos de pie calentándose. Ok, entonces, si voy rápido me dicen, ¿eh? Entonces el sumo sacerdote, en este caso Anás, porque leímos que lo habían llevado primero con Anás, no Caifás. Anás interrogó a Jesús acerca de dos cosas: sus discípulos primero. Acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Está haciendo frío. Ahora sí, también por señalar aquí lo de los alguaciles, ¿verdad? Ok, sobre dos cosas: sus discípulos y sus enseñanzas. En realidad le importaba saber qué tanta gente seguía a Jesús. Lo que él quería saber es si en verdad Jesús era un peligro. Por eso le cuestiona sobre sus discípulos. Y también quería saber de qué manera sus enseñanzas afectaban su situación privilegiada como religioso. Recordemos que Anás era prácticamente el poder detrás de los sumos sacerdotes, el poder religioso en los judíos. Él representaba este cacicazgo y pues Caifás era su yerno, y tuvo otros 5 hijos que fueron sumos sacerdotes. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo públicamente. Yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en donde más. Y en el templo. La sinagoga es como genérico porque habló en varias sinagogas. Recuerden que en Galilea él iba a las sinagogas, en Jerusalén él iba al templo. No podemos pensar que hubiera sinagogas en Jerusalén si la gente iba al templo, ¿verdad? Tenían el templo. Bueno, entonces él le dice que abiertamente predicó o enseñó en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. Ese es el testimonio que Jesús está dando. Entonces él ha estado hablando públicamente, a nadie se le ha ocultado. Dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído. A los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. El testimonio es el tema central del Evangelio, por eso la serie de estudios se llama El testimonio de Jesucristo. Y ahora Jesús dirige a Anás hacia el testimonio de quienes le han escuchado. Él dice: bueno, la gente puede dar testimonio de mí, pues sabe que aún Anás está al tanto de sus enseñanzas, las cuales nunca fueron dadas en secreto, y muchos maestros de la ley y fariseos estuvieron presentes cuando enseñaba. Digo, en las narraciones de los evangelios, de los 4 evangelios, dice que Jesús enseñaba y allí había fariseos, allí había escribas. Ellos están presentes, incluso saduceos, que eran de los sacerdotes. Cuando dijo esto,
uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús. Ay, ¿te puedes traer mi cobija? Se está poniendo bien frío. Y se me cierra la nariz y la garganta. Ok, cuando dijo esto, uno de los guardias que estaban cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Ok, dio una bofetada. Ok, este es un cuestionamiento. Ya no lo incluí aquí, pensaba hacerlo, pero hay un momento en el que Pablo se enfrenta a una situación similar cuando está siendo juzgado, pero ahí es el sumo sacerdote el que le dice a alguien más que le dé una bofetada a Pablo, y Pablo le dice pared blanqueada. Cuando le dicen, así le respondes al sumo sacerdote, dice: perdónenme, no sabía que era el sumo sacerdote, porque la palabra dice que no insultarás al príncipe de tu pueblo. Bueno, Jesús no maldice al sumo sacerdote, ni el sumo sacerdote pidió que hicieran esto, pero Jesús hace una pregunta que va a poner en tela de juicio qué tan justo es el interrogatorio. En realidad no está siendo juzgado, está siendo interrogado en ese momento. Pero entonces Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Entonces, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Bueno, pueden ponerle pegas o abofeteas. Está más largo abofeteas, ¿verdad? Ahora, esta es interesante porque esta es la única ocasión en la cual Jesús cuestiona a alguien que le pega. Sabemos por los demás evangelios, no lo narra Juan, que Jesús fue golpeado, fue insultado, fue escupido, se burlaron de él. Pero esta es la única ocasión que se nos da testimonio que él cuestiona a quien le pega. Así Jesús cuestiona el testimonio que el guardia puede dar de Jesús, porque le dice: da testimonio de lo que he hablado mal. Ok, yo me he equivocado, ok, dilo. En que estuvo mal lo que le dije al sumo sacerdote. Porque en realidad es cierto, la respuesta de Jesús es válida. ¿Quieres saber de mis discípulos? ¿Quieres saber de mis enseñanzas? Pregunta a todo el mundo lo que estuvo escuchando. Recuerden que incluso los sacerdotes habían mandado a los guardias del templo, a los alguaciles, en una ocasión a detener a Jesús, y ellos dieron testimonio de lo que Jesús estaba diciendo. Y dijeron: nunca un hombre había hablado como este hombre. Pero la verdad es cierto, hay que preguntarle a la gente si no estás de acuerdo, exactamente en qué no estás de acuerdo y por qué razón no estás de acuerdo. Dices que no estás de acuerdo con la palabra de Dios, bueno, ¿cuál es el punto donde no estás de acuerdo? O el estudio bíblico, no estás de acuerdo en algo, pues ten claro por qué razón no estás de acuerdo y por qué motivo. Así Jesús cuestiona el testimonio que el guardia puede dar de Jesús, dejando claro lo corrupto del interrogatorio al que se le está sometiendo. Anás entonces lo envió atado a Caifás. El hecho de que estuviera atado, pues ya manifestaba el miedo de los sacerdotes, pero en realidad pues no tenía ninguna necesidad. Pero Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ok, recuerden, el que estaba ejerciendo en ese año el sumo sacerdocio. En este punto los comentaristas se preguntan acerca del patio donde estaban los siervos. Ok, desde la lección pasada vimos que Juan nos dice que primero lo llevaron a casa de Anás. Después Anás lo manda atado a Caifás, ya no es a la casa de Caifás. Pero Pedro está en el patio, y entonces el cambiar de casa, dice, al salir de una casa para ir a otra cambiaría todo el escenario, pero solo hay un patio. Ok, dice, sin embargo, la mayoría considera que la historia
señala a Anás como un hombre muy rico y poderoso que seguramente vivía en algo semejante a un palacio. En realidad el sumo sacerdote, como los judíos no elegían un gobernante y no tenían un rey, el papel del sumo sacerdote quedó a ese nivel. Recordemos que desde los tiempos de los asmoneos, también llamados, los reyes asmoneos, que son los descendientes de los macabeos, y que ya Juan Hircano, Alejandro se proclamaron como reyes. Había reyes y el sumo sacerdote era también un título nobiliario. Como ellos eran de la familia sacerdotal, el rey y su hermano podían ser sacerdotes, y se puso a la par al sacerdocio con el sumo sacerdocio con el reinado. Entonces, de hecho, cuando llegaba un gobernante romano, decía, el sumo sacerdote va a ser fulano en algunos momentos. ¿Por qué? Porque era una cuestión política. Ahora, eso significa que era un hombre verdaderamente poderoso. Anás fue nombrado, pero los romanos estaban tranquilos, porque aunque se cambiara de sumo sacerdote, el hombre con poder era Anás. Entonces él vivía de una manera rica, opulenta, seguramente tenía una casa enorme, y si su yerno y su hija obviamente vivían en la misma casa, esto es muy probable, o dentro del mismo terreno, habiendo un patio de por medio, tendría su propia casa Caifás. Entonces era un solo patio, dos lugares donde vivir, como algunos dicen, tal vez el ala de un lado del palacio de Anás, o tal vez otra casa del otro lado del patio de Anás. Digo, si funciona hoy en día, lo vemos en muchas familias, ¿no? Se casa el hijo y nomás le hacen sus cuartitos del otro lado del patio, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo sería algo? Esto sería posible en esos tiempos también. Bueno, dice, por lo que no se descarta que Caifás vivía en el mismo palacio, tal vez en una parte separada a la de Anás, o incluso dentro del mismo predio en su propia residencia, separada por el mencionado patio. Por eso llega primero con Anás. Mateo, Marcos y Lucas no se ocupan de este interrogatorio con Anás, pero Juan sí nos lo narra. Es de noche. ¿Qué tan noche? Pues no sabemos, pero hay una cosa: hay que despertar a todos los miembros del Sanedrín y tienen que llegar a una reunión muy temprano. Entonces primero Anás toma su tiempo para interrogar a Jesús. Ya cuando lo manda con Caifás, pues ya ha pasado un rato. Bueno, dice, volviendo a Simón Pedro, y dejamos hace un rato a Simón, volvemos con Simón Pedro. Él estaba de pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Uno de sus discípulos. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Esta es la segunda negación. Entonces uno de los siervos del sumo sacerdote, que era ¿qué? Pariente. De aquel a quien le había cortado la oreja, es decir, de Malco. Y Juan lo describe así porque conocía a Malco, o seguramente a la mujer de la puerta también, y posiblemente a este familiar, eso ya lo comentamos hace unas lecciones. Dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Miren, si van a entrar a la casa del sumo sacerdote y quieren pasar desapercibidos, pues no anden cortando orejas, ¿no? Porque eso los hace notorios. Entonces Pedro, por ser muy impulsivo, le corta la oreja a Malco, luego llega ahí, pues ahí seguramente había más familiares de Malco. Ok, Pedro lo negó otra vez. Y al instante cantó un gallo. Ok, esta fue la tercera y última negación. Él da un poquito más de detalle Juan de lo que hacen los demás evangelios. Dice, pero hay algo que Juan no detalla. Juan no detalla lo que otros evangelios señalan, pues cuando lo miró Jesús,
Pedro salió y lloró amargamente. Es decir, en algún modo, en el momento en que cuestionan a Pedro, la última vez Jesús está mirando a Pedro. Miren, vamos a ver, empezamos con Luis, bueno, nos quedamos Eliseo, Marcos 14, 72, Abisaí, Lucas 22, 61 al 62. Ah, era Rudy, ¿verdad? Bueno, ahorita repartimos más lecturas. Tenemos algunas lecturas más. Ok, no habíamos hecho lecturas extras. Pero vamos a ver qué nos dice Marcos 14, 72. ¿Marcos? ¿Eh? ¿Marcos? Sí, Marcos 14, 72, si quieres leerlo, Rudy, adelante. A ver, Eliseo, tú busca Lucas 22, 61 al 62. Ahorita Abisaí sería... Ahorita les doy más. Marcos 15, 1, Abisaí. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ok, ya lloraba desde la segunda negación. Ahora, Lucas 22, 61 al 62. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho: antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Ok, entonces los otros evangelios nos narran que en verdad esto para Pedro fue algo muy decepcionante de sí mismo. Lloró amargamente, Jesús volteó y lo miró. Jesús está dando un testimonio de sí mismo, pero Pedro no puede dar testimonio de Jesús. Ok, entonces esto es lo que nos narran. Después de esto, ya no nos narra Juan qué pasa en casa de Caifás, ya lo han hecho los otros evangelios. Dice, entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás. ¿A dónde lo llevaron? Pretorio. Al pretorio. El pretorio era el cuartel de los romanos. Y al menos en este caso ahí estaba Pilato. Miren, hay algo interesante. Cuando uno lee sobre el arresto de Pablo, el arresto de Pablo, el gobernador no está en Jerusalén, está en Cesarea. Obviamente, por obra de Dios, Pilato debería de vivir en Cesarea, que está en el mar y los romanos llegaban fácilmente. Toda correspondencia y control podía llegar, estaba en la costa Cesarea, y entonces todo era más fácil, no habría que subir hasta Jerusalén. Pilato quiso vivir en Jerusalén, o al menos en ese tiempo se encontraba en Jerusalén, por eso estaba en el pretorio, pero la residencia de los gobernadores de Judea estaba en Cesarea. Pilato estuvo ahí en varias ocasiones que llamó la atención. Entonces por eso dice que lo llevaron al pretorio y no al palacio de Pilato, porque eso era en Cesarea. Al parecer Pilato sentía que debía tener más control desde Jerusalén. Bueno, Juan no nos narra lo ocurrido en casa de Caifás, pues ya lo han narrado los otros evangelios, que nos dicen que todo el Sanedrín fue convocado muy temprano, tal vez de madrugada. Vamos a ver Marcos 15:1. Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Muy de mañana todos los que formaban parte del Sanedrín fueron convocados. ¿Quién organizó la reunión? Los sumos sacerdotes. Pero debía haber algunos maestros, quizás ahí estaba Nicodemo, algunos otros miembros del Sanedrín, que no estuvieron en el arresto de Jesús, sobre todo, aunque nos señala que había fariseos en el arresto de Jesús, pero llamaron a todo el Sanedrín, no todos estaban involucrados en esto. Y después de deliberar, etcétera, y de juzgar a Jesús, lo llevaron ante Pilato. Bueno, entonces dice, era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio.
para no contaminarse y poder comer la Pascua. Cuando Pedro es llamado a casa de Cornelio, Cornelio es un romano, un centurión romano, Pedro es un cristiano, pero es judío. Y entonces él entra a casa de Cornelio y dice, ustedes saben que no es abominable para un judío entrar en casa de un gentil. Entonces, entrar al pretorio también era algo que los judíos tenían, que no se contaminaban entrando a casa de gentiles cuando había fiesta. Porque, bueno, aquí hay algo interesante. Una noche antes, es decir, unas 10 horas antes o quizás menos, Jesús había cenado con sus discípulos la Pascua. Ahora se supone que todos los judíos habrían tomado la Pascua. Pero entonces nos dice que estos que llevaron a Jesús al pretorio no entraron para no contaminarse y poder comer la Pascua. Entonces empieza una discusión. Jesús y sus discípulos comieron una noche antes la Pascua y la que venía en la siguiente noche sería la Pascua, o estos que están llevando a Jesús están tomando la Pascua un día después que los demás. Bueno, hay discusión en esto, y la mayor discusión se radica en el hecho de que no podemos tener una explicación exacta, pero hay algunas ideas que son muy válidas. Dice, un punto que despierta interés aquí, bueno, primero vamos a hablar de los primogénitos y de la Pascua. Aquí es que una noche antes Jesús y sus discípulos habían ya tomado la cena de la Pascua y ahora se menciona nuevamente esta festividad. Lo cierto es que la Pascua fue un símbolo del sacrificio de Jesucristo, que derramó su sangre, igual que la sangre del cordero que fue untada en el marco de la puerta de las casas en Egipto para salvar a los primogénitos. Vamos a ver Números 3:13, luego Luis, Juan 1:29 y Santiago 1:18. Números 3:13, Juan 1:29 y Santiago 1:18. Ok, vamos a ver Números 3:13. Capítulo 3, versículo 13. Porque mío es todo primogénito. El día que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel. Desde el hombre hasta el animal mío serán. Yo soy el Señor. Ok, los que se salvaron la noche de la Pascua no fueron todos los israelitas. Fueron solo los primogénitos, porque ellos son los que hubieran muerto. La sangre del cordero que se untó en las puertas no salvó a todos los israelitas, salvó a los primogénitos, porque no todos los egipcios murieron, murieron los primogénitos de los egipcios, ¿ok? Entonces Dios dice, esos primogénitos que fueron salvados ahora son míos. En ese sentido, y después ya Números nos va a señalar que Dios va a tomar a los levitas para él mismo. Entonces los va a canjear por los primogénitos. Los levitas van a ser míos, entonces cuenten cuántos levitas hay y cuántos primogénitos hay. Resulta que hubo más del lado de los primogénitos, 300 y cacho más, y entonces tuvieron que dar una ofrenda al tesoro del santuario, a Aarón y a sus hijos, por los primogénitos excedentes, porque estaban pagando con los levitas. Ok, entonces por eso los levitas pasaron a estar al servicio del tabernáculo. Pero Dios dice, los primogénitos son míos, son los que fueron salvos. Ok, ahora, por esa razón los cristianos somos señalados como las primicias o los primogénitos para Cristo, y Él es señalado como el Cordero de Dios. Vamos a ver primero sobre el Cordero de Dios en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, Jesús es el Cordero de Dios, está representado en el Cordero de la Pascua. Luego Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra
palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ok, primicias de sus criaturas, ¿quién? Los cristianos. Nosotros estamos representados en los primogénitos que fueron salvados en Israel, en las primicias salvadas o tomadas para Dios. Ok, no sé si hay pregunta en esto, pero es importante pues irnos formando esta imagen. Consideremos que Jesús y sus discípulos comieron la Pascua el jueves por la noche, cuando la mayor parte de los judíos, incluyendo los fariseos, la comían, y que los saduceos, es decir, eso incluye a los sacerdotes. Recuerden que los fariseos fueron un grupo que se formó en tiempos de los macabeos por una razón. Los macabeos, de hecho antes de los macabeos eran de la familia sacerdotal. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Bueno, porque es bueno comentar brevemente sobre esto. Antíoco Epífanes era griego, descendiente de los reyes griegos del imperio de Alejandro Magno, la parte que se quedó en Siria y se dividió en tres el imperio. Bueno, Antíoco Epífanes estaba, y finalmente toda la influencia griega vino sobre el pueblo judío en ese tiempo, sobre todo en tiempos de Antíoco Epífanes, que quería erradicar el culto judío. Y entonces surgió por un lado, la influencia griega en los saduceos, porque ellos los saduceos eran los sacerdotes, que ellos apelan a que el nombre saduceos proviene del sacerdote Sadoc en tiempos de David y formaron como un partido político. Bueno, los saduceos, los sacerdotes, tuvieron la influencia griega, por eso no creían en la resurrección. Pero en el nacionalismo judío surgió un grupo de judíos, no eran sacerdotes ni necesariamente de la familia de Leví, pero un grupo de judíos que tuvieron mucho celo por el judaísmo y se conformaron como los piadosos, los fariseos o los puros, no recuerdo ahorita bien el significado, pero es uno de esos. Los fariseos que se levantan, los rectos, y entonces se forman como dos partidos políticos. Ahora, los fariseos guardaban muy estrictamente la ley de Moisés, era una cuestión nacionalista. No tanto era su amor y temor a Dios, sino su amor y temor a la ley, porque ellos eran nacionalistas. Los saduceos eran los sacerdotes que no eran tan estrictos. Finalmente sí, ellos tenían mucha ganancia siendo sacerdotes y podían ser a veces ligeros en cuanto a ciertos aspectos. Bueno, los fariseos y el pueblo se considera que comían la cena el viernes, o en este caso les tocó comerla, el jueves, y los saduceos la celebraban a la noche siguiente, el viernes. Bueno, ¿por qué razón? Los comentaristas dan varias razones en cuanto a comer la Pascua en dos diferentes días. Y algunos dicen que cuando el día coincidía en sábado, recordemos una cosa, Jesús fue crucificado en viernes, pero a las 6 de la tarde empezaba el sábado, lo cual significa que la cena ya se estaría tomando el sábado. Jesús tomó la cena ya en viernes porque fue después de las 6 de la tarde de lo que para nosotros es el jueves, ¿ok? Porque acuérdense que el día judío va de las 6 de la tarde a las otras 6 de la tarde. Entonces por eso Génesis 1 dice, y fue la tarde y la mañana un día. Es como se consideraba el día y como se considera el día en el Antiguo Testamento. Bueno, algunos dicen que cuando el día coincidía con el sábado, los fariseos, temiendo que se pudiera profanar el sábado, al llevar a cabo el elaborado ritual pascual, lo celebraban un día antes. Decían, todo esto requiere preparación y no se puede cocinar en día de reposo. El sábado es día de reposo, entonces hay que hacerlo una noche antes. Otros señalan que a veces había que sacrificar tantos corderos en el patio del templo que no se los podía matar a todos en una sola tarde. Ellos llevaban el sacrificio y los sacerdotes tenían que hacer todo el ritual que nos narra el Levítico sobre cómo hacer el sacrificio. Entonces era demasiado que los saduceos terminaban tomando la cena un día después. Estas son algunas explicaciones. Ahora, también se considera la posibilidad de que al decir comer la Pascua, es decir, ¿por qué discutimos esto?
porque ellos no entran al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Bueno, comer la Pascua también se refiere a participar de toda la festividad de la Pascua que duraba 7 días. No necesariamente estaba hablando de la cena. Ahora, hay varias cosas más que se pueden discutir. Ahí está el dato del comentario de William Hendrickson, es el comentario al Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, donde pueden checar sobre esto, porque él da más información sobre esto. Dado que ellos no entraron al cuartel, Pilato salió hacia ellos. Pilato salió hacia ellos y dijo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué acusación traen? ¿Qué acusación traen contra este hombre? Le entregan a un hombre en la puerta, Pilato sale al patio, entonces le pregunta a los que están ahí parados en la puerta de qué lo están acusando, pues él tiene que saber. Él lo sabía ya, pero acuérdense que mandó soldados. Antes de continuar, notemos la ironía. Ellos entregan a muerte al Cordero representado en la Pascua. La Pascua representa a Jesús, acusado injustamente por ellos mismos. Pero se cuidan de no contaminarse con los paganos para poder participar precisamente de la fiesta de la Pascua, algo como cuidar lo dicho por Dios sin tener temor de Dios. Ellos mismos dicen, sí, queremos comer la Pascua. Bueno, la Pascua está representada en el hombre que están entregando a muerte. Entonces es como una ironía, ¿no? Es aquellos que quieren guardar las cosas de Dios sin tener temor de Dios. Dicen, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero no nos preocupa Dios, pero lo hacemos porque somos cristianos. Entonces, esto era lo que le estaba pasando a los sacerdotes. Recuerden, los sumos sacerdotes, los principales que deberían de haber visto en Jesús al Mesías, eran lo que lo estaban entregando para que se cumpliera el simbolismo de la Pascua. Dado que ellos, dice el 14, ellos respondieron, si este hombre no fuera malhechor, era alguien que hace lo malo, si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Esto es algo así, ya lo juzgamos, decidimos que es malhechor, usted tiene que ejecutarlo. Pilato se tiene que someter a los judíos. Ellos no presentan una acusación formal. Saben que son lo suficientemente influyentes para forzar a Pilato a hacer lo que ellos quieren. Pilato debe aceptar que Jesús es un malhechor porque ellos lo dicen. Él no le están diciendo no lo juzgues, ya lo juzgamos, ya está, ejecútalo. Ahora, ¿por qué hacen esto? Bueno, hay algo que Josefo nos narra. Cuando Pilato llegó como gobernador y entró a Jerusalén, vio que no había ningún estandarte romano, ningún busto romano, y entonces eso le ofendió a él, pero todos le dijeron, bueno, es que a la gente de este pueblo, a los judíos, les es ofensivo por su ley el tener bustos y el tener estandartes romanos, porque ellos no se hacen imagen ni semejanza en nada. Entonces Pilato dijo, bueno, ¿quién gobierna, Roma o los judíos? Entonces mandó en una noche a poner estandartes en toda la ciudad y a poner bustos romanos. Cuando lo vieron los judíos, al otro día fueron a quejarse con Pilato, precisamente al pretorio, el mismo lugar, y entraron para quejarse y Pilato les dijo que se fueran, que esto era territorio dominado por Roma y que se fueran. Ellos dijeron que no se iban a ir. Entonces estuvieron ahí en el patio sin irse y horas después regresó Pilato y entonces llamó a los guardias y los hizo sacar las armas y dijo, si ustedes no se van, voy a tener que matarlos. Entonces dice Josefo que desde el mayor hasta el menor, desde el más viejo, se arrodillaron, pusieron la nuca y dijeron, aquí está mi cabeza, córtala, porque prefiero morir que ver la ciudad contaminada para ofender a Dios. Entonces Pilato tuvo que ceder. Se dio cuenta que ellos no iban a ceder y cedió a la petición de los judíos, tomó todos los estandartes y los bustos y los mandó a Cesarea. Ahora,
Esto ya es un antecedente de cómo los sacerdotes se manejaban con Pilato y sabían el poder y el dominio que tenían sobre Pilato. Entonces, por eso ellos llegan de manera prepotente y él cuando le dice de qué lo acusan, es algo así como tú cállate porque no le dicen de qué lo acusan. Si no fuera malhechor no te lo traeríamos, es malhechor y eso es lo único que tienes que saber, ejecútalo. Prácticamente le están diciendo eso. Entonces dice... entonces Pilato les dijo, se lo pueden llevar. Se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. Ok, Pilato no va a jugar este juego, o si lo juega, lo va a jugar con astucia. Bueno, no me quieren decir, pues hagan ustedes su relajo. No me están presentando una acusación formal, pues vayan y juzguenlo ustedes. Si ustedes dicen que es malhechor, júzguenlo. En este juego de poder, Pilato les da a entender que si ellos no desean acusarlo formalmente, entonces que arreglen sus propios asuntos y no lo molesten a él. Él no se va a prestar al juego. Los judíos le dijeron, aquí viene la contra, porque recuerden, es un estira y afloje político. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Ok, no nos es permitido dar muerte a nadie. No nos quedamos en la lectura. Eliseo, ¿verdad? Vamos a ver Hechos 7, 58, luego vamos a ver Juan 3, 14 y Juan 12, 32 al 33. ¿Ya lo leo? Ok, sí, adelante. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Ok, estamos hablando de cuando los judíos apedrearon a Esteban y lo mataron, lo ejecutaron. Ellos primero dicen, no nos está permitido dar muerte a nadie. Nosotros, por favor, que no se crea que rompemos la ley romana que nos impide dar muerte a las personas, ¿verdad? Pero entonces cuando apedrearon a Esteban, a ellos no les importó mucho el tema de tener prohibido dar muerte a alguien. Sin embargo, vamos a ver dos pasajes, Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Ok, Jesús tenía que ser levantado en alto. Este está señalando cómo debía morir, Juan 12, 32 al 33. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Ok, Jesús señaló que él no iba a morir apedreado. Él iba a morir con la muerte que daban los romanos, la crucifixión, en alto, ser levantado. Entonces él no iba a ser apedreado. Por eso hay algo, Dios obrando en los sacerdotes, debía ser entregado a los romanos. ¿Por qué? Porque los judíos no crucificaban. Por eso Juan señala, y es por esa razón que él dice esto. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado. La palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Para que se cumpliera la palabra que él había dicho, él iba a morir en una muerte siendo levantado, no apedreado, no ahorcado, no de otra manera, sino levantado, y esto significaba la cruz. Por eso Juan señala esto. Ellos tenían que entregarlo a los romanos y no matarlo ellos, que les hubiera gustado, y los romanos seguramente no hubieran dicho nada, pero tenía que cumplirse lo que Jesús había dicho y lo que simbolizaba finalmente el cordero sacrificado. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, pues vamos entonces a orar. Para terminar, yo doy gracias a Dios por los hermanos, los varones, que en las peticiones de oración les tocó orar por mi salud. Gracias a Dios estoy mejorando mucho, doy gracias a Dios por ello y les agradezco su apoyo en oración. Y pues vamos a poner en las manos de Dios a las familias que
con las que hemos estado compartiendo el duelo el día de ayer con nuestra hermana Socorro por su hermano Jaime, y la familia Reyes, la familia Reyes, que ayer compartimos y hoy también nos invitaron a compartir la palabra. Esta familia de su familiar Bernarda Reyes, que era creyente en Cristo en Estados Unidos, trajeron su cuerpo y pidieron que un pastor fuera a compartir la palabra. Entonces nos permitieron compartir la palabra, así es que vamos a poner en las manos de Dios a la familia Reyes, sobre todo a sus hijos que acompañaron a el cuerpo de su mamá para todo el funeral. Y vamos a orar por el domingo. Les recuerdo, el domingo también tenemos el domingo de consagración, un culto especial de consagración, así es que animamos a todos a estar preparados, venir preparados para este culto especial, poner a lo largo de estos días de la semana su confianza en Dios, su corazón en Dios, estar orando a Dios, y para que como iglesia pues podamos llevar a cabo este culto de una manera que sea grata a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, agradecemos tu bondad, tu misericordia y cuidado hacia nuestras vidas, Padre, como hijos tuyos. Gracias por todo lo que tú nos concedes estudiar hoy de tu palabra, por los que estamos aquí reunidos y por los que ven esta transmisión el día que sea que la vean. Padre, sea tu gracia y tu bondad sobre cada uno, porque sabemos que posiblemente más adelante y en mucho tiempo, mientras permanezca esta transmisión, alguien la verá y queremos bendecir su vida, también como los que la están viendo en este momento. Señor, sea tu gracia sobre cada uno, Padre. Ponemos en tus manos la vida de la familia Morales, de nuestra hermana Socorro, Señor, pidiéndote que tú seas con su familia, Señor, por la muerte de su hermano Jaime, Señor, y te rogamos, Padre, que tú seas el que fortalezca los corazones y te manifiestes a través de esta situación a la vida de cada uno, sobre todo, Padre, por el testimonio que nuestra hermana da, que ella pueda ser realmente esa luz en medio de su familia. Bendícela y guíala, Señor. También, Padre, ponemos en tus manos a la familia Reyes, Señor. Te damos gracias por lo que nos han permitido compartir de tu palabra, Señor, y confiamos que tu palabra no vuelve vacía, sino que ha de tocar los corazones, Señor. Bendice la vida de cada uno de los familiares, Señor, a los muchachos que han venido, Señor, a Brian, a Cristian y a Kimberly, los ponemos en tus manos, Señor, confiando que en verdad, Señor, tú eres el que ha de fortalecer los corazones de ellos, Señor, porque sabemos que el momento no es sencillo para ellos como hijos ni para el resto de la familia, Señor. Ponemos en tus manos a su esposo, a su hijo mayor también, que no pudieron venir, y confiamos, Padre, que tú estás haciendo tu obra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres quien sustenta esta iglesia, que nos permites llevar a cabo estos estudios, y confiamos que están siendo de edificación para muchas personas, Padre. Por eso, Señor, te pedimos que tú, Señor, sigas obrando en esta iglesia, Padre, que tú sigas manifestándote en la iglesia, en la vida de cada uno de los que la conformamos, y nos concedas, Padre, que nuestros corazones, nuestra mente estén preparados para que este domingo podamos reunirnos, dar gloria a tu nombre, Señor, y consagrar, Padre, el trabajo que llevamos a cabo, así como nuestras vidas también, Señor, de tal manera que seamos gratos delante de ti en todo lo que hacemos, Padre, y tú te manifiestes sobre nuestras vidas. Te damos toda la honra, toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nos despedimos de todos los que nos ven por internet. Dios bendiga.